Un profesor ateo se burla de su alumno cristiano y Dios le responde de una forma increíble. El profesor Julián Herrera era conocido en toda la institución educativa San Agustín por su mente aguda, su conocimiento vasto y su habilidad para debatir con cualquiera. Tenía 42 años, cabello entrecano y unos lentes de armazón delgada que le daban un aire de intelectual estricto. Ateo declarado, se enorgullecía de su racionalidad. Para él, la ciencia lo explicaba todo. El origen de la vida, la existencia humana, el universo y sus misterios. Decía con frecuencia que Dios es un invento de la humanidad para justificar lo que no entiende. Sus clases de ciencias naturales eran intensas, llenas de teorías y debates. Los alumnos lo admiraban por su inteligencia, aunque algunos le temían por su sarcasmo y su manera de desarmar con palabras cualquier argumento contrario a sus ideas. No había estudiante que osara contradecirlo, hasta ese día. Aquella mañana, el aula estaba iluminada por una luz amarilla suave que entraba por las ventanas. Era el día de las exposiciones sobre las teorías del origen de la vida. Los estudiantes de apenas 12 años preparaban sus carteles y diapositivas con nervios y emoción. Entre ellos estaba Samuel Rivera, un niño de rostro inocente, con una mirada profunda que revelaba una fe firme. Samuel no era el más popular de la clase. Era callado, respetuoso y siempre hablaba con calma. Muchos sabían que era cristiano y que jamás se avergonzaba de su fe. «A ver», dijo el profesor Julián, cruzando los brazos frente a la pizarra, «hoy veremos qué tan bien entienden estas teorías. Recuerden que la ciencia no se basa en creencias, sino en pruebas». Su mirada se posó en Samuel, que sostenía un cartel con dibujos de galaxias, estrellas y un versículo bíblico al centro. El profesor esbozó una sonrisa apenas perceptible, una mezcla de burla y curiosidad. «Samuel, tú serás el primero». El niño tragó saliva, dio un paso al frente y comenzó a hablar con voz firme pero serena. «Hoy quiero hablarles de la teoría de la creación», dijo. «Creo firmemente que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Él es el principio de todo, y nada de lo que vemos aquí tiene sentido sin Él». Un murmullo se extendió entre los alumnos. Algunos se rieron bajito. El profesor Julián se acomodó los lentes y se llevó una mano al mentón, intentando no reír abiertamente. Samuel continuó. «La ciencia puede explicar muchos procesos, pero no puede crear vida de la nada. Dios sí puede. Y aunque no podamos verlo, Él siempre está presente. Nos dio propósito, nos dio razón de existir». Cuando terminó su exposición, reinó un silencio extraño en el aula. El profesor dio unos pasos hacia él con ese tono que usaba cuando planeaba dar una lección. «Interesante, Samuel. Muy original. Aunque claro, no es una teoría científica, es una creencia personal». Rió suavemente y algunos alumnos lo imitaron. «Pero ya que estás tan convencido, veamos qué tan bien puedes defender a tu Dios». Los ojos de Samuel se abrieron un poco. No esperaba un debate, pero el profesor no esperó respuesta. «Primera pregunta. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios?» Algunos alumnos soltaron un «¡Uh!», como en un partido de fútbol, cuando alguien hacía una jugada fuerte. Era la clásica pregunta con la que el profesor derribaba a cualquiera. Samuel sintió un leve temblor en sus manos. No sabía cómo responder. Estaba nervioso, pero de pronto algo extraño sucedió. Una paz profunda, como una brisa cálida que no venía de ninguna ventana, lo envolvió. Su corazón dejó de latir aceleradamente y su mente se aclaró. «Dios no fue creado», respondió con voz tranquila. «Él es eterno. No está dentro del tiempo ni del espacio. ¿Él lo creó? Preguntar quién creó a Dios es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parte de un error en sí misma». La sonrisa del profesor desapareció un poco. Algunos alumnos murmuraron sorprendidos. «Muy bien», replicó Julián, ajustando sus lentes.
Segunda pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Samuel parpadeó. Su mirada no era ya la de un niño asustado, sino la de alguien con una sabiduría serena imposible para un niño de su edad. El sufrimiento no es culpa de Dios, es consecuencia de la libertad humana. Si Dios nos creó libres, no puede obligarnos a no equivocarnos, pero en medio del dolor, Él también está. No causa el mal, lo redime. Un silencio reverente se apoderó de la clase. Julián se cruzó de brazos, incómodo. Algo en la voz del niño lo descolocaba. No era prepotencia, no era religión vacía, era seguridad, convicción. Y tercera y última, dijo el profesor intentando retomar el control. Si Dios existe, ¿por qué no se aparece aquí mismo para que todos lo veamos? Él no necesita demostrarle nada a nadie. Ya se manifestó en la creación, en cada vida, en cada célula, en el universo. Y sobre todo, ya vino en persona. Jesús. No es que Él no se muestre, es que muchos no quieren verlo. El profesor se quedó sin palabras. Literalmente, no supo qué decir. Era la primera vez que alguien, menos un niño, le respondía con tan claridad. Samuel, sin darse cuenta conscientemente, estaba siendo instrumento de una voz superior. Dios había hablado a través de él. La campana de receso sonó como un golpe que lo despertó de un trance. «Pueden ir a recreo», dijo Julián con voz baja. Mientras los alumnos salían emocionados comentando las respuestas de Samuel, Julián se quedó mirando por la ventana, con el ceño fruncido. No creía en Dios, no podía creer. Había dedicado su vida a la ciencia, pero esas respuestas no eran normales. Se dijo a sí mismo que solo era casualidad, que el niño probablemente había leído algo en internet. Rió para sí, intentando ahogar la inquietud que le ardía en el pecho. Esa tarde, después de dar sus últimas clases, tomó su maletín de cuero, subió a su automóvil y condujo de regreso a casa. El cielo estaba gris y el viento soplaba fuerte. Aún con todo, no podía sacar de su mente las palabras de Samuel. Él no necesita demostrarle nada a nadie. Ya se manifestó. «¡Qué tontería!», murmuró con una sonrisa irónica mientras aceleraba. Lo que no sabía era que su día no había terminado. Apenas estaba comenzando. La carretera hacia las afueras de la ciudad era solitaria, bordeada de árboles altos que parecían oscilar con cada ráfaga de viento. Julián encendió la radio y dejó que una música suave llenara el auto, tratando de despejar su mente. Aún así, la imagen de Samuel, sereno, respondiendo cada una de sus preguntas, lo perseguía como un eco persistente. «Dios», dijo con burla contenida, «si existieras ya me habrías hecho creer». De repente, al llegar a una curva cerrada, presionó el freno. Nada. El pedal se hundió sin resistencia. «¿Qué demonios?», exclamó. Volvió a presionar. Nada. El auto comenzó a ganar velocidad en la pendiente descendente. La curva terminaba en un pequeño puente sobre un río profundo y caudaloso. Julián tiró del freno de mano desesperado, pero este solo chirrió sin resultado. «¡No, no, no!», gritó. En cuestión de segundos, perdió el control y el vehículo chocó con la baranda del puente. El metal se retorció con un sonido desgarrador y el coche cayó de frente al agua. El impacto fue brutal. El parabrisas se cuarteó. El agua helada comenzó a filtrarse rápidamente. El auto se hundía. Julián trató de abrir la puerta, pero estaba atascada. Tomó su celular. Sin batería. Golpeó el cristal con la mano. Nada. El agua le llegaba al pecho. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien!», gritó, sabiendo que nadie lo escucharía. A esa hora ese camino estaba desierto. Su respiración se aceleró. Sintió cómo el aire se le acababa. Por un instante pensó en su esposa, en sus hijos, y entonces, sin quererlo, recordó la voz de Samuel. Dios no necesita demostrarle nada a nadie. Ya está aquí. Por primera vez en su vida, Julián bajó la cabeza con humildad. Ya no había sarcasmo, ni orgullo, ni razón que lo salvara. Solo su corazón temblando. Cerró los ojos y con la voz quebrada susurró: «Dios, si estás ahí, perdóname. No te pido que me salves. Solo cuida a mi familia».
Perdóname por no creer, por burlarme, por no verte. En ese instante, como si una chispa invisible lo tocara, su celular encendió. Un tenue brillo iluminó el interior del auto. Era imposible. La batería estaba muerta. Y entonces lo vio. En la orilla del río, una figura humana. Un hombre con barba, cabello largo y ojos que parecían ver más allá de todo. No supo de dónde había salido. El hombre corrió hacia el agua sin dudarlo. Con una fuerza inexplicable, golpeó el vidrio con una piedra, rompiéndolo de un solo impacto. Lo tomó del brazo y tiró con una potencia que no correspondía a un ser humano común. Julián sintió el aire regresar a sus pulmones mientras era arrastrado a la orilla. Antes de perder la conciencia, alcanzó a ver de cerca el rostro de aquel hombre. Sereno, luminoso, con una paz imposible de describir. Y luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama de hospital. Su esposa lloraba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. «Gracias a Dios», exclamó ella al verlo despertar. «Alguien llamó a emergencias. Te encontraron justo al lado de la carretera. Estabas inconsciente». «¿Alguien?», preguntó Julián con voz débil. «¿Dónde está el hombre que me sacó?» «¿Hombre?», replicó su esposa confundida. «Los paramédicos dijeron que no había nadie. Te encontraron solo. No había autos cerca, ni casas, nada». Un escalofrío recorrió su espalda. Lo entendió. Lo supo sin que nadie se lo explicara. No era un hombre cualquiera. Lloró. Por primera vez en muchos años lloró de verdad. No de dolor físico, sino de arrepentimiento y gratitud. Había sido soberbio, arrogante, ciego, y aún así Dios lo había rescatado. Al día siguiente, volvió a la escuela. Se vistió con su traje habitual, pero su corazón no era el mismo. Frente a toda la clase, respiró hondo y dijo: «Hoy no vamos a hablar de ciencia», dijo con voz firme pero emocionado. «Hoy quiero hablarles de humildad. Ayer me burlé de algo que no entendía. Ayer estuve a punto de morir y Dios me dio una segunda oportunidad». Todos los alumnos se quedaron en silencio. Julián miró directamente a Samuel, que estaba sentado en la tercera fila, con su mochila azul y esa misma calma de siempre. «Samuel», dijo el profesor con los ojos humedecidos, «te debo una disculpa. Me equivoqué al burlarme de tu fe. Pensé que sabía todas las respuestas, pero descubrí que no sabía nada. Tú tenías razón. Dios existe». El niño sonrió suavemente, sin soberbia, sin el «te lo dije», solo con esa luz serena que tanto lo había desconcertado al profesor días atrás. «No tiene que disculparse conmigo», dijo. «Dios ya lo perdonó». El aula estalló en murmullos de asombro. Julián levantó la mano pidiendo silencio. «No les pido que crean porque yo lo diga. Les pido que no cierren su corazón. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y está bien. No todo tiene que medirse con un microscopio. Hay verdades que solo se sienten aquí». Y señaló su pecho. Ese día, la escuela fue testigo no solo de una clase, sino de una transformación real. Un hombre que había vivido en la soberbia de su intelecto había sido quebrantado, perdonado y levantado. Desde entonces, Julián no dejó de enseñar ciencia, pero ahora hablaba también de fe. No imponía, no forzaba, testificaba. Y cada vez que veía a Samuel pasar por los pasillos, recordaba el día en que Dios usó la voz de un niño para hablarle al corazón de un hombre incrédulo. Años después, Julián contaría esta historia cientos de veces, en conferencias, en iglesias, en aulas y en reuniones familiares, no como un sermón, sino como un testimonio vivo. Dios no se ofende de las preguntas honestas, solía decir, pero a veces nos responde de formas que ningún libro puede explicar. Samuel creció y aunque tomó rumbos diferentes, nunca olvidó ese día, el día en que Dios habló a través de su voz. Y Julián nunca volvió a ser el mismo hombre. Si te ha gustado este testimonio y crees en el poder de Dios, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con todos. Hasta la próxima.